¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de formación y orientación laboral. Esta va a ser la última clase que demos del bloque de prevención de riesgos laborales y en ella vamos a analizar cómo se evalúan los riesgos laborales en las empresas. ¿Vale? En todas las empresas siempre al empezar a trabajar se exige una evaluación de riesgos en virtud de la cual se pone en marcha el plan de prevención. Pero para saber qué medidas se van a tomar a nivel preventivo hay que hacer siempre como medida inicial una evaluación de riesgos. Entonces, todo lo que hemos aprendido hasta ahora sobre prevención de riesgos laborales nos puede servir para conocer de qué forma se va a hacer esta evaluación de riesgos laborales en la empresa. Te diré que a nivel presencial esto es relativamente fácil de hacer porque lo que hacemos con nuestros alumnos es realizar una evaluación de riesgos en el instituto, en el centro educativo en el que ellos realizan las clases. Entonces es una cosa relativamente entretenida porque ellos tienen que medir todo para ver si los riesgos estructurales se adecúan, si las condiciones ambientales se adecúan. Tienen que utilizar, como ya te comenté, a veces aplicaciones de móvil para realizar mediciones y ver si esas mediciones se ajustan a la ley. ¿Vale? Entonces, te diré que como medida principal para realizar la evaluación de riesgos laborales se utiliza la ley. Lo que pasa es que la normativa de prevención es muy prosaica, o sea, a veces difícil de manejar y por eso se utilizan lo que se llaman cuestionarios de evaluación o checklist de prevención, ¿vale? El Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo publica habitualmente este tipo de checklist o pruebas para verificar un poco los riesgos que tiene la empresa. Ahora mismo tienes proyectado en la pantalla pues cómo sería un ejemplo tipo de una evaluación de riesgos sobre un tipo de riesgo en concreto y sirve a las empresas para conocer si esos riesgos tienen lugar en esa empresa o no. Entonces, de esta manera es más fácil de manejar que ir con la ley encima, viendo punto por punto si se adecua a la normativa o no, ¿vale? Entonces, el Instituto Nacional de Seguridad el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo publica habitualmente cuestionarios de evaluación para los diferentes tipos de riesgo que ya hemos visto en el tema de los factores de riesgo. Y entonces es relativamente sencillo porque, como te digo, es ir paseándose por la empresa, ir tomando medidas y anotando si esas medidas se dan o no. Como ves en el cuestionario, tú tienes que picar si se dan o no se dan y en el caso que no se dan te propone unas medidas correctoras, que también esas medidas vienen en el fondo en la normativa, en la ley. Pero de esta manera resulta mucho más fácil aplicarlas porque de alguna manera es como si fuera una autoevaluación, es decir, que cuando no se dan esas medidas necesarias, el propio test te propone qué tipo de medidas tomar. Como ves, en el ejemplo que te pone, pues baraja varios apartados del lugar de la empresa, pero lo normal es que cada cuestionario se dedique solamente a un tipo de riesgo. ¿Vale? Y es importante también conocer que tiene una finalidad, al final, el resultado del cuestionario que se basa en conocer si la instalación es muy deficiente, mejorable o correcta. Entonces, ¿qué interés tiene esto? ¿Qué interés tiene esto? Porque en función del resultado que nos dé este cuestionario, nosotros tenemos que evaluar el nivel de riesgo. Entonces, si recuerdas, el riesgo era la probabilidad más el daño. Entonces, todo riesgo que nosotros evaluemos a través de este cuestionario de evaluación tenemos que disgregarlo en probabilidad y daño. Como tienes en este cuadro, la probabilidad está en vertical a la izquierda, puede ser baja, media o alta y las consecuencias, el daño puede ser ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino. Entonces, en función de estos dos parámetros, de la combinación de estos dos parámetros, lo que nosotros hacemos esta tabla de tal manera que el riesgo que nosotros derivemos de las instalaciones que estemos midiendo se pueden medir desde trivial hasta intolerable, ¿no? Entonces, en función de cómo se crucen estos datos, es decir, una probabilidad baja y una consecuencia ligeramente dañina da lugar a un riesgo trivial, mientras que una probabilidad alta y una consecuencia extremadamente dañina pues da lugar a un riesgo que resulta intolerable, ¿vale? Entonces, realmente es difícil porque no hay una tabla matemática que te vuelque los datos desde el cuestionario hasta esta matriz, sino que tienes que ser tú, pues como técnico en prevención y con el sentido común, quien identifique un poco cómo se corresponde el daño que tú has evaluado en los cuestionarios para esta matriz.
¿vale? Entonces, al final te lo suele decir un poco la lógica, la experiencia. Incluso hay modelos de cuestionarios que vamos, que son diferentes y que incluso te traducen de alguna manera el nivel de riesgo que tú deduces del propio checklist, te lo traduce en términos de probabilidad y de consecuencia para que luego te sea más fácil de conectar con esta matriz de identificación del riesgo, ¿vale? Y entonces, la gracia que tiene esto es que en función del riesgo que te dé, que te resulte, del análisis que tú hayas hecho, las consecuencias para la empresa son unas u otras. Es decir, que realmente esto tiene sentido porque cuando tú haces una evaluación de riesgos en una empresa, del resultado de esa evaluación van a darse medidas que tiene que aplicar la empresa. Entonces esas medidas dependen del tipo de riesgo que tú hayas estimado. Si el riesgo es trivial, como ves, no se requiere acción específica. Un riesgo trivial es, qué sé yo, que por ejemplo no haya orden y limpieza suficiente en determinadas situaciones, que podría estar un poco más ordenado. No me refiero a un orden que te evita pasar por los pasillos o que te impide las zonas de paso, sino a un desorden pues más o menos habitual promovido por la propia actividad de la empresa. Pues eso sería un riesgo trivial, no se requiere ninguna acción específica más que a lo mejor la vigilancia de ese tipo de cosas. Si subimos un poco más de nivel tendríamos el riesgo tolerable, que no se necesita mejorar la acción preventiva, pero se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica. Es decir, se pueden tomar medidas livianas, por así decirlo, y esas medidas se han de comprobar periódicamente para comprobar que ese riesgo tolerable se elimina. Vamos siguiendo por este orden, tendríamos el riesgo moderado, que en este caso ya el nivel sube, se deben hacer esfuerzos para eliminar el riesgo, se deben hacer inversiones y cuando esté asociado a consecuencias extremadamente dañinas, porque el riesgo moderado en la matriz anterior podía venir de un riesgo extremadamente dañino, pues hay que hacer una acción posterior para evaluar a posteriori que ese riesgo se ha eliminado. El siguiente nivel, todavía más importante, sería precisamente el riesgo importante, que quiere decir que se paraliza la actividad y no debe comenzarse a trabajar sin que se hayan tomado medidas preventivas. Entonces está en rojo este nivel importante porque ya supone un factor lo suficientemente importante como para paralizar la actividad. Y asimismo el siguiente nivel, que es el intolerable, pues no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo, como ves. Y si no es posible reducir el riesgo, debe prohibirse taxativamente el trabajo. Entonces, como ves, este es el nivel más grave de riesgo que podríamos deducir de nuestra evaluación de riesgos, ¿vale? Entonces, al final, toda la evaluación de riesgos y todo el proceso de la prevención de riesgos tiene sentido aquí, cuando tú como técnico de prevención eres capaz de evaluar un proceso profesional o una empresa o un centro de trabajo y determinar cuál es su nivel de riesgo y en función de ese nivel de riesgo establecer qué medidas debe tomar la empresa para que ese riesgo se elimine o se minimice, ¿vale? Y como es lógico y como viene siendo habitual en estos temas, pues ahora te toca a ti la labor de realizar una evaluación de riesgos. Yo te voy a dejar un enlace al Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, en donde tienes varios tipos de cuestionarios de evaluación, que son varios checklists, y en función de esos checklists les echas un vistazo, los contrastas con con tu lugar de trabajo. Si no tuvieras un lugar de trabajo, puedes hacerlo con otro lugar con el que estés familiarizado. Aunque no sea específicamente el sitio en el que tú trabajes, y en función del resultado que te dé en el checklist, tienes que aplicar la matriz que vimos en la diapositiva anterior para valorar qué nivel de riesgo es y en función del riesgo que te dé, determinar las medidas que son. No me hace falta que me mandes toda la documentación rellena, simplemente quiero que la mires y que hagas, sé que es mucho trabajo, entonces prefiero que la mires y que veas cómo lo harías y más o menos en función de lo que te has leído, de lo que te has mirado, qué tipo de riesgo te daría y cuál sería la conclusión. No te vuelvas loco, ¿vale? Lo importante es saber cómo hacerlo, pero hacerlo bien, esto llevaría muchísimo trabajo y creo que no es el propósito de este tema. Pero sí que quiero que más o menos vislumbres qué tipo de riesgo te podría dar y si hay que tomar alguna medida, pues que así me lo hagas ver. ¿De acuerdo? Espero que este tema de prevención de riesgos laborales que cierra este bloque y todo el bloque de prevención de riesgos laborales te haya resultado de utilidad.
Creo que puede ser útil para ti en el futuro y como te digo, con este tema cerramos el tercer y último bloque, así que espero que estas clases te hayan resultado de utilidad. Desde luego yo he disfrutado mucho poniéndome al frente de la cámara y espero que, como te digo, en el futuro pues te pueda esto servir para conocer un poco más qué tipo de obligaciones, derechos y recursos podrías tener dentro de un plano profesional. Para cualquier otra cosa, tienes mi correo electrónico, con lo cual si en el futuro tuvieras cualquier problema o cualquier duda, no dudes en ponerme en contacto conmigo, que estaré encantado de poder ayudarte si fuera el caso. Un saludo y nos vemos.